Feliz día mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día voy a compartirles la historia de San Luis Gonzaga del año 1591. Luis en alemán significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglione, Italia, en 1568. Hijo de Marqués de Gonzaga, de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño, sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les había oído a los militares hasta que su maestro lo corrigió. También un día, por imprudencia juvenil, hizo estallar un cañón con grave peligro para varios soldados. De estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en palacios de altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en rostros de mujeres, y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto Bellarmino, el cual le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo. Primero, frecuente confesión y comunión. Segundo, mucha devoción a la Santísima Virgen. Tercero, leer vidas de santos. Ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia, hizo juramento de permanecer siempre puro. Eso se llama voto de castidad. Cuando iba a hacer o decir algo importante, se preguntaba, ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no le servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Una vez, arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía, debes entrar en la compañía de mi hijo. Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad compañía de Jesús, es decir, hacerse jesuita. Le pidió permiso al papá para hacerse religioso, pero él no lo dejó, y lo llevó a grandes fiestas y a palacios y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Después de varios meses le preguntó, ¿todavía sigues deseando ser sacerdote? Y el joven le respondió, en eso pienso noche y día. Entonces el papá le permitió entrar de jesuita. En un desfile de orgullosos jinetes en caballos elegantes, Luis desfiló montado en un burro y mirando hacia atrás. Lo silbaron, pero con eso dominó su orgullo. En 1581, el joven Luis Gonzaga, que era un seminarista y se preparaba para ser sacerdote, se dedicó a cuidar los enfermos de peste de tifo negro. Se encontró en la calle a un enfermo gravísimo, se lo echó al hombro y se lo llevó al hospital para que lo atendieran. Pero se contagió de tifo y Luis murió el 21 de junio de 1591, a la edad de solo 23 años. Murió mirando al crucifijo y diciendo, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! La mamá logró asistir en 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para mantenerse siempre puro, y por eso la Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quieren conservar la santa pureza. Él repetía la frase de San Pablo, domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse, me condene yo mismo. Sufría mucho del mal de riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros quieto en la cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien. Le permitió dedicarse a leer la vida de los santos y esto le animó muchísimo a volverse mejor. A veces sentía remordimiento porque le parecía que deseaba irse demasiado al cielo. Su confesor San Roberto, que lo acompañó a la hora de su muerte, dice que San Luis Gonzaga murió sin haber cometido un solo pecado mortal en su vida. Apenas él se hizo religioso, su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso y santo. Santa Magdalena de Pazzi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo y decía, yo nunca me había imaginado que Luis Gonzaga tuviera un grado tan alto
de gloria en el paraíso. Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue ir de ciudad en ciudad poniendo la paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistados, estos, ante su gran santidad, aceptaban hacerse las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de muerto, se apareció a un jesuita enfermo y lo curó y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus, y ese día murió. Este viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de este santo le dice: Señor, ya que no pudimos imitar a Luis en la inocencia, que por lo menos logremos imitar en la penitencia. Amén. Esta fue la historia de San Luis Gonzaga, un joven que cuando pequeño, por eso a veces, mis hermanos, cuando nosotros decimos malas palabras en frente de los niños, no es bueno, porque a ellos se les va pegando todo lo que uno dice. Cuando una persona es grosera, el niño pequeñito también se va haciendo grosero. Si no, fíjense y verán. A veces escuchamos a muchos padres decir demasiadas groserías y escuchamos también a los niños decir lo mismo, hacer las mismas cosas. O sea que los papás, nosotros somos sus maestros y todo lo que ellos escuchan, ellos lo dicen. Este niño, cuando pequeño, repetía las palabras malas que los soldados decían, pero como él era educado en una escuela, pues yo me imagino que una escuela muy importante, pues su educador lo empezó a corregir, le empezó a decir que eso no era bueno. Entonces, más tarde, mis hermanos, a él le emociona mucho el irse de religioso. Su padre se lo impide, su padre no está de acuerdo en que su hijo se vaya de religioso. Entonces lo empieza a llevar a fiestas, a divertirse, yo me imagino que con mujeres, cosa que a él pues nunca le gustó, ya que cuando él trabajaba en los altos puestos de gobierno, nunca miró a las mujeres frente a frente. Hermanos, ¿cuántos podemos decir esto que este gran santo llevó a cabo? ¿Cuántos podemos alejar nuestra mirada de las mujeres? ¿Verdad? Es muy difícil, especialmente cuando vemos a una mujer muy hermosa, se nos va la mirada, ¿verdad? Eso no es bueno, porque si nosotros sentimos el deseo, ¿verdad?, de llegar un día ante la presencia del Señor limpios, pues no vamos a lograrlo con ese simple hecho. Dios es el que da las fuerzas para hacer todas esas cosas. Y si nos mantenemos en oración, y como decía aquí en la historia de San Luis Gonzaga, que su confesor le decía que para llegar a un gran puesto de santidad hay que ir mucho ante un sacerdote y arrepentirse uno de sus pecados y hacer mucha comunión y también leer vida de santos. Y esto, mis hermanos, nos va a ayudar muchísimo a llegar a tan gran alto puesto de santidad. Pero si no logramos hacerlo, es porque no nos hemos acogido al Señor. De esa manera, nunca vamos a poder. Tenemos que acercarnos más al Señor. Tenemos que pedirle que Él sea que nos vaya dirigiendo para poder entrar en un gran puesto de santidad. La santidad se gana, mis hermanos, por medio de la oración y, como también les decía, por medio de confesar uno sus pecados y por medio de comulgar, si se pudiera, todos los días. Esto nos ayudaría muchísimo para no tener miramientos hacia las mujeres y para no ser tan groseros con las personas. Eso nos ayudaría muchísimo, pero no vamos, hermanos. A veces está expuesto el Santísimo en nuestros templos y tampoco vamos. ¿Qué es lo que nos está pasando, mis hermanos? ¿Por qué nos estamos alejando cada vez más de Dios? Si de Dios somos. Un día, si llegamos a estar en su presencia, eso es lo que vamos a hacer día y noche. Contemplar el rostro de nuestro Dios. Y si estamos aquí, y si tenemos el tiempo, y si podemos lograr llegar ante su presencia, ¿por qué no hacerlo ya desde aquí? Contemplar el Santísimo, ir ahí cada que nosotros podamos y hablarle a nuestro Dios, darle gracias por ese día, darle gracias por nuestra familia, darle gracias por todo, porque de Él recibimos todo.
Y entonces Dios, mis hermanos, que es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, nos va a ayudar en todo. Pero tengamos fe y confianza en Dios. Si no logramos tener esa fe, como muchos de estos hombres que lo hacían de todo corazón, todo lo que hacían lo hacían por amor a Dios. Dice aquí en su historia también que se le apareció a un jesuita y lo curó de su enfermedad. Esto le sucede solamente a las personas que llegan a ser muy santos, ¿verdad? Cuando nosotros, si nos metemos mucho a la oración, también podemos llegar a tener éxtasis y tener visiones como estos hombres llegaron a tenerlas. Pero no las tenemos, hermanos, porque no somos santos, no tenemos nada de santos. Entonces necesitamos estar más en oración, meternos más de todo corazón. No que lo que nos sucede muchas de las veces, hermanos, que estamos haciendo oración y estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en qué vamos a hacer más tarde y qué estará sucediendo allá afuera. De eso no nos va a servir nada la oración. Hay que meternos realmente en el Señor. Que el Señor tenga miramientos con nosotros y escuche nuestras oraciones cada que las exponemos ante Él. No que así estamos haciendo una oración vana que no la va a escuchar y de nada nos está sirviendo. Cuando estemos ante Él, abrámosle el corazón. No seamos mentirosos, seámosle lo más posible sinceros a nuestro Dios y Él siempre nos va a escuchar. De lo contrario, nuestra oración no va a ser escuchada. Tenemos que meternos bien profundamente ante el Señor para que Él nos escuche. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.